Vamos a trabajar ahora con la derivada de la función inversa. Les propongo calcular la derivada de la función y igual a la raíz cúbica de x. Todos saben calcular la derivada de la raíz cúbica de x mediante la potencia racional. Esta vez les propongo que despejemos x en términos de y, o sea que obtengamos la función inversa. Y al cubo es igual a x. Si queremos calcular y', que sería en notación de Leibniz la derivada de y respecto de la variable x, podríamos expresar esto como 1 dividido la derivada de x respecto de y. Siempre hay que tener algunas consideraciones. Por ejemplo, que la función sea biyectiva, o al menos en el intervalo donde vayamos a hacer la derivada, y además que la derivada de x respecto de y no se haga 0 en el punto donde la vayamos a calcular. Ahora fíjense, la derivada de x respecto de y es algo muy sencillo, es x' de y. Pero x' la puedo calcular aquí muy fácilmente. X' es 3i elevado al cuadrado. Bueno, quiere decir que yo lo que voy a escribir aquí es 1 dividido 3i elevado al cuadrado. Pero ¿quién es i? Busquemos quién es i. i es la raíz cúbica de x. Quiere decir que acá voy a escribir 1 dividido 3 veces la raíz cúbica de x y a su vez esto elevado al cuadrado. Y ya obtuve la derivada. Acomodando un poco la notación, voy a escribir esto como 1 dividido 3 veces la raíz cúbica de x elevado al cuadrado. Y ustedes pueden verificar utilizando el exponente racional cómo se obtiene esta derivada. Pero vamos a un ejemplo más importante. Les propongo ahora hacer la derivada de y igual a e a la x, que como todos ustedes deben conocer a esta altura es e a la x. Por definición hemos hecho la derivada del logaritmo natural. Vamos a escribir esto como función inversa, o sea, logaritmo natural de y igual a x. Estamos trabajando ahora entonces con la función inversa. Si quiero calcular y', o sea, la derivada de y respecto de x, la puedo calcular como 1 dividido la derivada de x respecto de la variable y, o sea, 1 dividido x'. Pero ¿quién es x'? X' lo voy a obtener de aquí. Y x' es 1 dividido y. Quiere decir que aquí abajo voy a escribir entonces 1 dividido y. Pero 1 dividido y me lleva este cociente a expresar y' igual a y. Fíjense, y' es igual a y. Si y' es igual a y, entonces y' es igual a e elevado a la x, porque y es e elevado a la x. Entonces la conclusión es que si y es igual a e a la x, entonces su derivada y' es e elevado a la x. Vamos a trabajar ahora con una función inversa trigonométrica. Vamos a tratar de calcular ahora la derivada de la función arco seno de x. En términos de y podemos expresar como seno de y igual a x. Por supuesto que debemos trabajar siempre en algún intervalo donde la función sea biyectiva.
Por ejemplo, les puedo mostrar la función arcoseno de x aquí. La función arcoseno de x es esta función de color rojo, esta que está aquí. Quiere decir que el intervalo donde puedo trabajar es entre -1 y 1. Y fíjense que el conjunto de llegada menos 1,57 a 1,57. Todo esto también pensando en la biyectividad de la función seno entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Así que volvamos a nuestro problema y trabajando dentro de un intervalo de biyectividad vamos a hacer el cálculo de I'. Para calcular I', lo único que necesitamos hacer es la recíproca de x'. Y la recíproca de x' es la recíproca de la derivada del seno. Hagamos la derivada del seno. La derivada del seno de i es el coseno de i. Eso se sabe de aquí, ¿verdad? Entonces x' es coseno de i. Y esto que está aquí lo ubiqué. Entonces, ¿cómo nos queda la expresión de I'? I' nos queda 1 dividido el coseno de i. Lo que nosotros sabemos por la relación pitagórica es que el coseno de i se puede escribir como raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de i. Pero el seno de i, si ustedes miran acá arriba, nuevamente, el seno de i es x. O sea que voy a escribir esto como 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x elevado al cuadrado. Y ahí tenemos entonces una expresión de la derivada del arco seno de x. Es raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Vamos a escribirlo en limpio abajo. Entonces vamos a escribir aquí que la derivada de i igual a arco seno de x es i' igual a 1 dividido la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y por eso aparece esta expresión tan rara en las tablas de derivada. Hagamos otra derivada más. Vamos a hacer la derivada de i igual al arco tangente de x. Podemos escribir esto como tangente de i igual a x. Si quiero hacer la derivada i', voy a hacer 1 sobre x' de i. Lo que tengo que saber es calcular la derivada de la tangente de i, que es igual a la secante cuadrada. O sea que secante cuadrada de i es igual a x'. Si no han obtenido esta derivada, pueden hacerlo como la derivada del seno de i dividido el coseno de i y obtener la secante cuadrada de i. De modo que acá voy a escribir 1 dividido la derivada de x', que es la secante cuadrada de i. Una identidad trigonométrica que proviene justamente de la conocida seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual 1 es justamente, dividiendo por coseno cuadrado, es tangente cuadrada de x más 1 igual a 1 sobre coseno cuadrado, que se llama secante cuadrado de x. De modo que la secante cuadrado que está aquí la voy a reemplazar por su identidad trigonométrica correspondiente. Entonces
voy a escribir aquí 1 dividido la secante cuadrada de y, que es 1 más tangente cuadrada de y. Pero ¿quién es la tangente de y? Es x. Fíjense que la tangente de y es x. Así que voy a expresar esto como 1 dividido 1 más x elevado al cuadrado. Conclusión, vamos a expresar que si y es igual al arco tangente de x, entonces su derivada y' es 1 dividido 1 más x elevado al cuadrado. Y con esto vamos a cerrar nuestro trabajo de derivada de funciones inversas.